Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. En una tranquila mañana en Estambul, esta vez la madre de Can Yaman fue captada por los reporteros de una revista. Esta fuerte figura femenina, que normalmente prefiere mantenerse alejada de los medios de comunicación, cuyas declaraciones son escasas pero tienen un gran eco, rompió esta vez su silencio. En medio de los duros exabruptos de Diletta Leotta, los inesperados comentarios de Francesca Chillemi y la maraña de relaciones que incluyen el nombre de Atay Ulusoy, mientras el matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir estaba en punto de ruptura. La declaración de la madre de Can creó un efecto bomba: a Can y Demet se sacrificarán por nuestro nieto. Esta declaración no solo parecía un mensaje dentro de la familia. Las emociones ocultas entre líneas eran frases pronunciadas con años de experiencia, pero cada palabra podía crear un incidente. La madre de Can hablaba tan claramente por primera vez y daba un mensaje indirecto al público: pase lo que pase, si nace un niño, hay que pensar en el futuro, no en el pasado. Ese niño debe crecer con amor, no con traumas. En la época actual, la relación de Can y Demet había sufrido un gran daño en los medios de comunicación, y el embarazo de Diletta Leotta había cambiado por completo la dinámica. Sin embargo, la madre de Can parecía haber asumido la tarea de reunir a la familia en este caos. Demet es una mujer fuerte a pesar de lo que ha pasado. No soporto más que esté tan rota, tan callada, dijo, dando un inesperado apoyo a su nuera. Con esta declaración, quedó claro que no solo Can, sino también su madre, apoyaban a Demet en la familia. Aún más llamativos fueron los mensajes que la madre de Can dirigió directamente a Diletta Leotta. Aunque no la nombró explícitamente, dijo: algunas personas intentan humillar a otras mujeres utilizando la maternidad. Pero ser madre de verdad es dar a un hijo no solo su cuerpo, sino también un futuro en paz, dijo en clara referencia a Diletta. La reincorporación de la presentadora italiana a la vida de Can, su embarazo y sus últimos arrebatos habían perturbado a toda la familia y tenido un fuerte impacto en el estado mental de Demet. La madre de Can expresó esta situación con un reflejo a la vez de advertencia y de protección: si la madre de mi nieto está disgustada, mi nieto también lo estará. En la continuación de su declaración, la madre, que también se refirió a los dilemas emocionales experimentados por Can Yaman, también se dirigió a su hijo con frases duras pero cariñosas: Can nunca ha sido alguien capaz de contener sus emociones. Pero ahora será padre. Ahora su vida estará marcada no solo por sus elecciones, sino también por sus responsabilidades. Pase lo que pase, su matrimonio con Demet debe ser un refugio para sus nietos. Incluso si se rompe, ese nido debe ser un refugio para el niño, no una sombra. Estas frases eran una respuesta a los comentarios de que Can y Demet se divorciarían en muchos segmentos. Esta declaración del Frente Familiar fue la primera señal de que la pareja aún no estaba oficialmente separada, y de que se harían esfuerzos por preservar el vínculo entre ellos. Los lobbies empezaron a hervir en la comunidad de la revista. Si la madre de Can ha hablado, esto cambiará, se comentaba, mientras que algunos círculos interpretaban esta declaración como una señal de que Demet estaba psicológicamente agotada y la familia de Can estaba de su lado. Sin embargo, el incidente no se limitó a un cuadro emocional. La madre de Can también criticó la implicación de nombres como Ibrahim Çelikkol y Atay Ulusoy en este proceso. Los asuntos familiares no son un tema de revista. Aquellos que no lo entiendan no deberían intentar resolver sus rencillas del pasado por encima de nosotros, dijo, lanzando un mensaje a estos nombres para que se aparten. Tras estas palabras, causó gran curiosidad saber si Atay guardaría silencio. Las afirmaciones de que Demet se distanció de su familia adquirieron una nueva dimensión con esta declaración. La madre de Can también llamó la atención sobre la soledad de Demet. Demet no daba la espalda a todo el mundo, solo quería un poco de silencio. Yo también estuve presente en ese silencio. Callé con ella, lloré con ella. Ahora que ha llegado el momento, hablaré con ella. Porque no es solo mi nuera, es la madre de mi nieta. Y dejar sola a una madre es la mayor traición. Estas palabras cargadas de emoción fueron quizá el apoyo público más claro mostrado a Demet Özdemir. Todavía no ha habido respuesta oficial del frente de Can Yaman a estas declaraciones.
Sin embargo, según las informaciones que se filtran desde su círculo cercano, Khan también está afectado por esta salida de su madre. Se dice especialmente que subrayó la frase, "te sacrificarás por Demet y por mi nieta", y que se encuentra en una fase de decisión. La decisión que debe tomar Can Yaman, que se debate entre el nacimiento de Diletta Leota, por un lado, y la profunda vulnerabilidad de Demet, por otro, determinará no solo su propio futuro, sino quizá el destino de dos hijos diferentes. Esta declaración, que tendrá repercusión en el mundo de las revistas durante días, ha devuelto a la agenda los valores familiares y una perspectiva centrada en los niños. Sin embargo, sigue habiendo una ecuación sin resolver, una crisis reprimida y una historia de amor inacabada. Ante la afirmación de Francesca de que este drama del trío nos ha agotado a todos, la madre de Khan abrió esta vez una ventana completamente distinta. Se puede reconstruir todo para este niño. Ahora las miradas vuelven a estar puestas en Can Yaman. ¿Acudirá a esta llamada de su madre? ¿Dibujará junto a Demet un nuevo camino para sus hijos? ¿O quedarán estas palabras como un eco en la historia de la revista? El tiempo lo mostrará todo, pero ya nada será igual. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.